levanta tu mano si en tus relaciones personales, profesionales, laborales, sociales, has experimentado alguna tensión, por favor. Si en alguna relación que tú has tenido has experimentado alguna tensión, por favor, levanta tu mano. Muy bien. Algunos con todo y pies también, ¿no? Porque a veces es complicado, ¿no? Y los que no, qué padre, ¿verdad? Que ustedes tengan esa paz en su vida. Pero la verdad es que creo que todos de alguna forma hemos experimentado ciertas tensiones. Ahora, levanta tu mano si has experimentado tensiones en una cultura en donde a veces cuesta trabajo manifestar el amor de Dios para con las personas. Por favor, ¿te ha costado trabajo poder compartir el amor de Dios, poder aguantar a las personas y mostrarles el amor de Dios? Mira, en una cultura actual cada día más complicada es difícil a veces manifestar el amor de Jesús hacia las personas, y más cuando la temperatura ya está a 30 grados, ¿no? Como que a 30 grados como que tú ya no aguantas a quien sea, ¿no? Estamos en una cultura que no te acerca a Dios, más bien cada día te aleja más de Dios. No sé si estés de acuerdo conmigo. Como que de alguna forma Dios no es relevante para la cultura actual. ¿Cómo honras al matrimonio en una cultura que ha despreciado o ha desvalorizado lo que es el matrimonio? ¿Cómo buscas vivir en integridad sexual cuando de alguna forma estás en una cultura que está hipersexualizada, en donde cualquier serie tú abres, prendes el teléfono, ves algún reel y normalmente hay algo que te muestra acerca de eso? ¿O cómo crías a tus hijos y les invitas a que honren y busquen a Dios cuando tal vez sus compañeros de trabajo, sus amigos, tal vez dicen, ¿sabes qué? Pues no, Dios realmente no es relevante para las personas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que es difícil poder experimentar y poder vivir con convicción dentro de una cultura que es difícil. La sociedad cada día se vuelve más hostil, ¿no? La sociedad de alguna forma te va prohibiendo tal vez ciertas cosas y se vuelve más hostil con los valores que encontramos muchas veces en la palabra de Dios. Y entonces, ¿cómo le hacemos como iglesia y como seguidores de Cristo? ¿Cómo podemos hacer para mantenernos firmes y sin perder, sin friccionar las relaciones? Porque a veces cuando tú te quieres mantener firme en una convicción, eso puede llegar que te fricciones con alguna persona, con algunas personas. Ahora, ¿cómo le haces ser un poco, aquí no me muestro tan bíblico, a lo mejor aquí ya le entro dentro de la cultura, a lo mejor aquí me dejo llevar por la corriente y de alguna forma dejo mis convicciones de lado por un rato, les doy un receso a mis convicciones? Bueno, ¿cómo le haces? Mira, te voy a presentar la frase que va a ser la base de la enseñanza del día de hoy. Muy bien, la frase dice de la siguiente forma: si cambiamos nuestras convicciones por conveniencia. Mira, te lo voy a dejar ahí un rato porque quiero que la analicemos y la pienses y la reflexiones, porque Dios nos dio una masa gris que quiere que usemos para que que nos haga sentido las cosas. Muy bien, si cambiamos nuestras convicciones por conveniencia, ¿cómo se vería esto? A lo mejor estoy en un grupo de personas que les gusta alburear, ¿sabes? Y entonces yo también le entro, ¿no?, a la situación, y a lo mejor también comienzo a menospreciar a la mujer. A eso me refiero. A lo mejor tú estás en una situación, en un grupo de personas donde tú te quieres sentir parte de, y entonces para poderte sentir parte de, tú dejas de lado tus convicciones y entonces comienzas por conveniencia a poder entrar en ese grupo. A eso me refiero, ¿muy bien? Si cambiamos nuestras convicciones por conveniencia, corremos el riesgo de perder el fundamento mismo de lo que somos en Cristo. Si nosotros, por conveniencia, por no querer fricción, por tratar de encajar en el grupo, por tratar de llevarme con las personas, por tratar de no dejar de ser popular con las personas, entro en el mismo ritmo, en el mismo carril en el que está la cultura en general, es probable que yo pueda perder mi identidad en Dios. Que yo pueda perder mi identidad es que ¿quién soy? Soy un hijo de Dios, ¿no? Soy un seguidor de Cristo. Ahora, no que se pierda la salvación, eso no tiene nada que ver, pero de alguna forma pierdes identidad de quién eres en Dios. Ahora, hablando acerca de esto, si nosotros comenzamos a ceder y nos dejamos llevar, en lugar de conformarnos hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo que desea el apóstol Pablo, le decía a Timoteo, entonces nos estamos conformando al mundo. Y déjame decirte algo: si nosotros nos comenzamos a conformar al mundo, difícilmente vamos a llevar una vida de plenitud. Difícilmente lo vamos a lograr. Porque de alguna forma te la vas a pasar tratando de crear expectativas o tener expectativas o cumplir con las expectativas de alguien más.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? Porque la verdad es que no es sencillo, no está tan fácil. ¿Cómo nos mantenemos firmes en nuestra fe y amamos mejor a las personas? Porque a eso estamos llamados. ¿Cómo amamos mejor a las personas? Mira, durante las siguientes semanas vamos a estar revisando el libro de Daniel en el Antiguo Testamento y aprender un poco de todo su testimonio, de su vida, y tratar de sacar conceptos, tratar de sacar consejos, tratar de sacar hábitos para que nosotros podamos vivir mejor en una cultura contraria a lo que Dios quiere. Pero ¿qué te parece si primero oramos? ¿Sí? ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta hora por tu amor y por tu misericordia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que a través de tu palabra nosotros podamos extraer, Señor, tus verdades espirituales, las podemos atesorar en nuestro corazón, pero sobre todo, Dios, nos ayudes a llevarlas a cabo. Ayúdanos a ponerlas en práctica en nuestro día a día. Te lo pedimos, Dios, en los méritos de Jesús. Amén. Vamos a comenzar primero por conocer los personajes del libro. Muy bien, si traes tu Biblia, yo te quiero que vayas a Daniel capítulo 1, porque nos vamos a estacionar básicamente en el primer capítulo. Pero dice Daniel capítulo 1, verso 1. Durante el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, llegó a Jerusalén el rey Nabucodonosor de Babilonia y la sitió. Entonces, para darte un poquito de contexto de Babilonia, era la superpotencia de aquel tiempo, básicamente, ¿no? Eran unos tiranos, y en el año 605 más o menos, Nabucodonosor, junto con todo el pueblo de Babilonia, invadieron Jerusalén y destruyeron toda la ciudad. Ahora, cuando llegaron a la ciudad de Jerusalén, que de hecho más adelante en el libro de Nehemías, tú vas a encontrar que el libro de Nehemías se habla de la reconstrucción, porque con Nabucodonosor destruyó totalmente la ciudad de Jerusalén y también destruyó el templo, ¿no? Pero tal vez lo más doloroso para el pueblo de Jerusalén, lo más doloroso para ellos, tal vez fue la destrucción del templo de Salomón, porque para ellos representaba el lugar donde se manifestaba Dios, era lo que les daba identidad a ellos, porque ellos se consideraban el pueblo de Dios y son el pueblo de Dios, y de alguna forma esa situación, eso como que les creaba una situación de merma en su corazón, pero y en su espíritu también. Pero también, además de eso, no solo destruyó la ciudad, destruyó el templo y también se llevó los utensilios del templo para el tesoro de Nabucodonosor. Era como una burla para su fe, para su identidad, para Dios. Pero aunque aparece en primera escena Nabucodonosor, no es el personaje principal. Y déjame decirte algo, Daniel, aunque tiene el título, el nombre del libro es Daniel, él tampoco es el personaje principal de este libro. El personaje principal, y te voy a dar una clave, el personaje principal de toda la Biblia, ¿sabes quién es? Es Dios. Es Dios. Daniel 2, capítulo 2, verso 28, en la primera parte dice algo así. Dice, pero hay un Dios en el cielo, quien revela los secretos. Hay un Dios en el cielo. Y ese es el personaje principal de toda la palabra. Entonces, mira, bueno, regresando a la historia. Estamos viviendo en una cultura donde hay maldad, donde hay caos, donde hay una invasión, donde hay destrucción, donde llega una cultura totalmente contraria a lo que Dios anhela y busca. Y déjame decirte algo que tal vez esto es muy parecido a lo que tú y yo estamos viviendo hoy por hoy. Pero en el versículo 28 nos dice que hay un Dios en el cielo. En el Daniel capítulo 2, verso 28 dice que hay un Dios en el cielo. Y déjame decirte algo, que independientemente de que en el capítulo 1 toda la situación se vea gris, se vea complicada para Daniel, capítulo 2, verso 28 dice, hay un Dios en el cielo. Independientemente de las circunstancias que estamos viviendo, Dios tiene un plan para todo lo que está pasando. Y a veces en una situación tan complicada, oye, que si agarran la rocha, que si no agarran la rocha, que si la DEA, que si... No vamos a meter en temas políticos porque aquí varios van a salir peleándose. Pero la verdad de las cosas, déjame decirte algo, independientemente de lo que pasa en el mundo, Dios está en control. Dios sigue estando en control de todas las cosas. Independientemente de lo que estés pasando, la enfermedad que estás pasando, la circunstancia difícil que estás pasando, tal vez el problema familiar que estás pasando, el problema con tu hijo, con tu hija que estás pasando, el problema en tu matrimonio, el agarrón que te diste hace ratito allá afuera, independientemente de todo, Dios sigue estando en control de todas las cosas. Aunque pareciera que no, Dios sigue estando en control de todas las cosas. No hay nada que pase en el mundo que se salga del control de Dios. No, todo está dentro del plan de Dios. Incluso el pueblo de Nabucodonosor y la invasión fue permitido por Dios porque quería enseñarle algo al pueblo de Israel. Muy bien. Pero vamos a continuar adelante. Daniel capítulo 1, verso 2 hacia adelante dice: el Señor le dio la victoria sobre el rey Joacim de Judá y le permitió llevarse algunos de los objetos sagrados del templo de Dios.
Así que Nabucodonosor se los llevó a Babilonia y los puso en la casa del tesoro del templo de su Dios. Luego el rey ordenó a Aspenaz, jefe del estado mayor, que trajera al palacio a algunos de los jóvenes de familia real de Judá y de otras familias nobles que habían sido llevados a Babilonia como cautivos, habían sido secuestrados, llevados a Babilonia. Y les dijo: selecciona solo a jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos, le dijo. Asegúrate de que sean instruidos en todas las ramas del saber, que estén dotados de conocimiento y de buen juicio y que sean aptos para servir en el palacio real. Enseña a estos jóvenes el idioma y la literatura de Babilonia. El rey les asignó una ración diaria de la comida y del vino que provenían de su propia cocina. Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían al servicio real. Y estos hombres, que eran jóvenes sanos, fuertes, bien parecidos, cualquier parecido con tu esposo es mera coincidencia, pero tal vez digas: no se parece nada, ¿no? Pero bueno, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dice el verso 6, fueron 4 de los jóvenes seleccionados de todas las tribus de Judá. El jefe del estado mayor les dio nuevos nombres babilónicos. Y aquí voy con todo esto que acabamos de leer. Después de destruir la ciudad, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, toma a 4 muchachos talentosos, populares, mejor educados. Algunos teólogos mencionan que tal vez estos muchachos tenían entre 14 y 15 años, más o menos, eran unos adolescentes básicamente. Sus padres seguramente habían sido asesinados. Entonces imagínate la situación que ellos estaban experimentando, jóvenes, muchachos, adolescentes, pero de una forma instruidos, porque desde pequeño en aquel tiempo los instruían desde muy pequeños, no que ahora como que asistas y tengas 6 pasas, ¿no? Pero la verdad es que ahora una de las cosas que estaba haciendo este hombre, estaba buscando lo mejor de lo mejor para poder servir dentro de su reino. Y entonces estos muchachos, dice que tenían más o menos como 14 años, secuestrados, sus padres seguramente asesinados, llevados cautivos por un gobierno, y los estaban adoctrinando en costumbres que ellos no, de alguna forma, estaban de acuerdo. Ahora, lo que quería hacer el rey de Babilonia, Nabucodonosor, quería despojarlos totalmente de su identidad. Quería quitarles su herencia, quería quitarles su Dios, quería quitarles su fe, y la estrategia que de alguna forma él usó fue cambiarles el nombre. Por eso dice en el verso 6, Daniel, Ananías, si me regresa por favor, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, fueron 4 de los jóvenes seleccionados, todos de la tribu de Judá. Y ahora, una de las cosas que nosotros veíamos ahí es que algo que busca constantemente de alguna forma la cultura es que va a buscar distorsionar la identidad de cada uno de nosotros. Mira, padres que están hoy acá, por favor, si estás hoy acá, algo que va a buscar la sociedad es distorsionar la identidad de tus hijos. Va a buscar distorsionar la identidad de tus hijos. Va a buscar que ellos crean que lo que tienen es lo que son. La sociedad va a buscar que lo popular que es, eso es su identidad. Que lo que tiene en el bolsillo, eso es su identidad. Que lo que ha logrado, eso es su identidad, ¿no? Ayer platicaba con una persona de mi equipo de trabajo. Está chico, tiene 22 años, y él dijo: es que yo ya siento que se me fue el tren, jefe. Yo ya siento que ya se me fue todo ya. ¿Cuántos años tienes? Los 22, ¿cómo estás? En pañales todavía, ¿no? O sea, hoy lamentablemente la gente, la cultura está pensando que toda su identidad parte de lo que tiene, todo el tema material. Y la cultura lo que va a buscar es tratar de darnos identidad en eso. Creemos que somos el auto que tenemos, creemos que somos el lugar donde vivimos, creemos que somos la casa que tenemos, creemos que somos la cuenta bancaria que tenemos, y la verdad es que no. Y algo que va a buscar la cultura es que va a tratar de distorsionar nuestra identidad de quiénes somos en Dios. Y lo que estaba buscando hacer el rey de Babilonia, Nabucodonosor, es cambiarle su identidad, quitarle su identidad. Porque particularmente pasa lo siguiente, ahora se ponen los nombres. Lo que significa Daniel es Dios es mi juez. Y se lo cambiaron por el nombre de Belsasar. Y Belsasar significa el príncipe de Bel, que era un dios que tenía el pueblo de Babilonia. Ananías significa Jehová es piadoso. Y su nombre se lo cambiaron por Sadrach, que decía mandato de Aku, que Aku era el dios de la luna para los reyes babilónicos, ¿no? Para el pueblo de Babilonia. Misael, que su nombre significa como Dios. Y entonces se lo quisieron cambiar por Mesá, que significa quién es lo que Aku es, que también era el dios de la luna.
Azarías significa Dios ha ayudado, y se lo cambiaron por Mesac, el siervo de Neo, otro de los dioses de Babilonia. ¿Qué era lo que estaba buscando Nabucodonosor con estos muchachos? Cambiarles su identidad. Amigos, nosotros tenemos que aprender algo. Tenemos que aprender a encontrar dentro de la palabra nuestra identidad en Dios. No, la verdad es que nosotros decimos, hay que leer la palabra, hay que descubrir dentro de ello lo que es lo que somos. De verdad, cuando nosotros hablamos de leer, que tengas esta disciplina en tu vida, no es para que tú conozcas más de la Biblia solamente, no es para que tú digas, esgrima y le llegue rápido al primer texto, no. Y nosotros que podamos involucrarnos, sumergirnos, escarbar dentro de la palabra, es para que comprendamos quiénes somos en Dios. Para que comprendamos cuál es mi verdadera identidad, porque tal vez algunos de nosotros nos hemos buscado nuestra identidad en alguien más. A lo mejor estamos esperando poder tener la aprobación del resto de las personas para que mi identidad esté sana. A lo mejor yo estoy buscando, tratando de encontrar mi identidad en mi esposo, en mi esposa, en mis hijos, en mi trabajo, en que yo siempre saque 10. ¿Sabes? Eso no es tu identidad. Nuestra identidad está en Dios. Mira, sus nombres originales estaban relacionados con Dios y sus nombres nuevos estaban relacionados con dioses babilónicos. Y lo que va a buscar la cultura es tratar de cambiar nuestra identidad de lo que somos en Dios para buscar lo terrenal. Yo no soy lo que el mundo me dice que soy, yo soy lo que Dios dice que soy. Y ahí es donde nosotros deberíamos de crecer y entender qué es lo que Dios dice que yo soy. Nosotros lamentablemente hay tantas personas, hay tanta gente que hoy por hoy está luchando en su identidad y está cometiendo tantos malos errores, está cometiendo tantas malas decisiones porque no ha entendido cuál es su correcta identidad. Daniel lo estaba haciendo de manera intencional. Cuando hablamos de conocer la palabra de Dios, no solo para saber más de la palabra y de la Biblia y también memorizarla, no solamente eso, sino para que aprendamos a vernos como Dios nos ve. ¿Tú te ves como Dios te ve? ¿O tienes una mala concepción? A lo mejor algunos están luchando con este síndrome del impostor. ¿Sí lo has escuchado? Que tú dices, hasta que alguien se dé cuenta que realmente no soy como soy. A lo mejor si descubren mis peores secretos, déjame decirte algo, Dios conoce mejor tu corazón que tú. Dios conoce mejor tu corazón que tú. ¿Sabes qué es lo padre? Que Dios te sigue amando. Nosotros tenemos que aprender y crecer en esa situación. Es para que aprendamos a vernos como Dios nos ve, saber qué es lo que Dios dice que somos, que fuimos creados para vivir con propósito y un llamado especial de parte de Dios. No porque seas perfecto, no porque seas bonito, no porque seas como Daniel, popular, sabio, prudente, no. Dios usa lo peor para nosotros, para manifestar su gran poder, ¿sabes? Es para que aprendamos a vernos como Dios nos ve. Y amigos, el enemigo, lo primero que va a buscar es atacar tu identidad. Va a atacar tu identidad. El enemigo hará todo lo posible por hacerte sentir que no vales nada, que eres una carga, que eres patético, que no marcarás la diferencia, que no eres bueno para muchas cosas. El enemigo tratará de indicarte, porque algo que quiere el enemigo es que los hijos de Dios no tengan mayor influencia y que sus voces no resuenen, sino más bien se acallen por un temor, por un tema de inseguridad. Por eso cada vez que te sientas tentado a escuchar esas voces que te dicen que no eres suficiente, luchando por cumplir, tal vez tú estás luchando por cumplir con ciertas expectativas, y créeme que es pesadísimo vivir intentando cumplir las expectativas de alguien más. Créemelo, no hay una losa más pesada que esa. Si tú estás tratando de cumplir con las expectativas de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, no te digo que te valga gorro eso, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que cumplamos las expectativas de Dios. Por eso Jesucristo dijo, amarás a Dios. Y el segundo mandamiento es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amigos, se trata de cumplir primero la expectativa de Dios. Cuando nosotros nos alineamos con la voluntad de Dios, es mucho más fácil y sencillo poder estar bien con el resto de las personas. Lamentablemente buscamos cumplir la expectativa del mundo y hasta el último la de Dios. Esa es la mala ecuación. Por eso mucha gente vive frustrada en su vida. Según los Corintios 5:17 no aparece, pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. Querido, no eres lo que el enemigo te dice, no tienes que ser lo que la cultura te dice, no tienes que siempre vivir endeudado para tener el auto último modelo, para que tú tengas buen estatus, para que las personas te acepten. No tienes que de alguna forma cumplir con la expectativa de lo que las personas, tus amigos alrededor, tal vez las relaciones tóxicas que tal vez tienes te están buscando porque tú quieres encajar. No se trata de eso, ¿sabes? Nosotros tenemos que aprender a buscar y encontrar nuestra identidad de Dios. Eres hijo de Dios, eres creado de manera admirable, creado de manera maravillosa, vencedor por la sangre del Cordero. Eso es lo que somos. Pero mucha gente no vive ahí. Romanos 8:37 dice: antes que en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En quién? En Cristo, por medio de aquel que nos amó. Ahora, regresemos a Daniel capítulo verso 5. Daniel 1:5, por favor, ayúdame. ¿Por qué dice? Debían recibir entrenamiento por 3 años y después entrarían. La comida del rey, mira, seguramente era deliciosa, porque era para el rey, era lo mejor de lo mejor, ¿sabes? Y estos muchachos adolescentes, y si tú tienes adolescentes, tú sabes que los adolescentes comen como si te odiaran, ¿no? Y devoran todo a su paso, y de alguna forma, estos muchachos, escucha, eran adolescentes, y estaban pasando una situación y les ofrecieron la comida del rey, seguramente deliciosa, una porción del banquete. Pero algo que nos dice de estos adolescentes, el versículo 8 es lo siguiente, mira, dice el verso 8, sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Amigos, adolescentes despojados de sus hogares, llevados a una nueva tierra, a una nueva cultura, el haber comido de la porción del rey, te aseguro que muchos lo hubiéramos hecho. Es la comida, es una comida, ¿no sabes? Pero déjame decirte algo, particularmente en aquel momento y en aquel tiempo y en aquella cultura, esto significaba mucho para ellos. Esto significaba mucho para ellos porque tú recordarás que la dieta del pueblo de Israel era también muy particular. Y de alguna forma participar de la comida de ellos era una situación difícil. Y hoy, déjame decirte, tal vez hoy, gracias a Dios, ya no vivimos en esa cultura tan apegada a lo que las normas que Dios les había puesto en aquel tiempo. Vivimos en el tiempo de la gracia, pero seguramente hoy ante alguna situación nosotros muchas veces nos podemos excusar porque pues solamente es una vez, ¿no? No va a pasar nada, ¿no? Una no es ninguna, ¿no? Dicen por ahí. Es más, ¿quién se va a enterar? Tú te lo mereces, tú vas adelante, tú hazlo, tú participa dentro de él. Amigos, si cambiamos nuestras convicciones por conveniencia, corremos el riesgo de perder el fundamento mismo de lo que somos en Cristo. Si nosotros por conveniencia decidimos participar y entrar en el carry de la carrilla, entrar en el carry de la cultura, entrar en el carry de menospreciar ciertos valores, nosotros podemos perder nuestra identidad en Dios. Podemos perdernos y no entender quiénes somos en Dios. Daniel había decidido no contaminarse. Déjame decirte que esto es importante porque Daniel vivía en Babilonia, pero Babilonia no vivía dentro de él. Son dos cosas diferentes. Él se desenvolvía en Babilonia, pero su Babilonia no vivía dentro de él. Y lamentablemente mucha gente vivimos en el mundo, pero dice, pero no somos de este mundo. Se vio obligado a vivir en una cultura extranjera, pero no por ello permitió que la cultura viviera dentro de él. Y nosotros vivimos en una cultura contraria a lo que Dios desea. Si queremos vivir con convicciones dentro de una cultura donde prevalece la conveniencia, porque tú sabes que la gente es convenenciera, ¿sí o no? Sí. Somos convenencieros, esa es una verdad, y tenemos que luchar con eso, porque nosotros tenemos que entender o conveniencia o convicción, qué es lo que voy a decidir, qué es lo que más me conviene. Me pongo a estudiar, no estudié, entonces ¿qué hago? Mejor copio porque me va a dar un 10, pero ¿es lo correcto, José? ¿Realmente aprendiste? ¿No? Amigos, debemos de decidir antes que tú puedas amanecer, que cada día que tú despiertes, tú decidas
haber predecidido ciertas cosas, que fue lo que hizo Daniel. Él predecidió no contaminarse, él dispuso en su corazón no contaminarse. Él, antes de llegar a la situación, él ya había decidido qué iba a hacer. Él ya había decidido, predecidido. Y la primera cosa que yo te quiero dar es ese: tenemos que predecidir. Predecide. Cuando yo llegue a esta situación, yo no voy a encajar, yo no voy a entrar, voy a sacrificar tal vez ciertas cosas. Cuando perciba dinero, lo primero que haré va a ser separar lo que es para Dios en gratitud. Cuando yo me levante en la mañana y hacer mi parada técnica correspondiente, los primeros 10 minutos predecido dedicárselos a Dios. Voy a orar, voy a leer 10 minutos, no más, no 2 horas, no 3 horas. A lo mejor comienza con 10 minutos, pero tú comienzas a predecidir qué es lo que vas a hacer. Nosotros podamos anticiparnos ante ciertas circunstancias. Anticipa, toma una decisión ante cierta situación, pero sé sabio, predecide con sabiduría. Tú sabes en qué situaciones tú puedes llegar a caer. Tú lo sabes. Yo no te voy a decir. Tú sabes en qué situaciones dices, ay, de pronto la oreja, el chisme, ¿verdad? De pronto la lengua la suelto, ¿no? De pronto los amigos, y tú sabes con qué luchas. Yo lucho con otras cosas, ¿sabes? Pero cada quien lucha con diferentes cosas, pero tú con esas cosas que tú sabes que luchas, decide antes, predecide. ¿Sabes qué? Cuando llegue aquí, mejor me voy a hacer un lado, mejor voy a hacer un pasito, mejor voy a callar, mejor no voy a escuchar, prefiero no ver. No sé, tú sabes con qué es lo que luchas. Primer consejo: predecide, sé sabio. Y la segunda cosa que nos enseña Daniel es: habla la verdad con amor. Habla la verdad con amor. Mira, el versículo 8 dice: sin embargo, Daniel estaba decidido, había predecidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Y luego escucha esto: le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Y a lo mejor tú te sabes el resto de la historia, porque tuvo miedo el jefe del Estado Mayor y le dijo: pero es que si no te doy esta porción, probablemente el rey me quiera matar porque no te estoy alimentando. Y le dijo Daniel: mira, vamos a hacer una prueba, por 10 días solamente dame agua y dame verduras, es todo lo que yo te pido. Y si tú en 10 días ves que mi semblante está mal, entonces vamos con la dieta que tú me quieres dar. Pero si tú nos ves bien, no pasa nada, continuamos igual. Y tú sabes que al final de la historia, al final de este capítulo, dice que el semblante de ellos se veía mucho mejor que el del resto de los demás jóvenes, ¿no? Porque la bendición de Dios estaba, porque él había predecidido, porque él había hablado verdad con amor. Mira, ¿qué prefieres? Por favor, ¿qué prefieres? Piensa, analiza la siguiente pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Hacer una declaración o quieres marcar la diferencia? ¿Qué prefieres? ¿Hacer una declaración? Yo soy esto, ¿no? ¿O prefieres marcar la diferencia en la vida de las personas? ¿A qué voy con todo esto? Algunos van a estar en desacuerdo conmigo, yo lo sé. Yo sé que tal vez hoy algunos van a decir: yo no estoy tan de acuerdo con eso que estás diciendo, Josué, pero mira, déjame explicarte, dame esa oportunidad, dame esa gracia. Daniel no se doblegó, se mantuvo firme en sus convicciones, ¿no? Dijo: no me voy a contaminar. Había anticipado, había puesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, pero era amoroso y era estratégico. Y dice: le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no contaminarse. Lo que no dice la palabra es que Daniel se declaró en contra, porque yo soy judío, porque yo no me voy a contaminar con la comida del rey, porque yo soy, ¿no? No dijo eso Daniel. Él dijo: te pido permiso, permíteme caminar por este andar que yo te propongo, y si no da, continuamos como tú quieres. Si Daniel tal vez hubiera declarado en contra de manera revolucionaria, hubiera dicho: yo no voy en contra, probablemente, no lo sabemos, pero probablemente lo hubieran tomado y lo hubieran muerto. Tal vez. Pero lo que nos enseña el libro es que Daniel fue tan efectivo en su estrategia, en su influencia, que por 5 reinos él fue el consultor de todos los reyes. Cayó Nabucodonosor, y después de Nabucodonosor vinieron otros 4 reinos, y en esos otros 4 reinos Daniel fue uno de los consejeros principales de todos los reyes, porque habló verdad con amor.
Daniel no se doblegó, se mantuvo firme con sus convicciones, pero fue estratégico. Hablemos la verdad con amor, hablemos con compasión, hablemos con cariño. Daniel hizo una petición amable y Dios le dio gracia delante del jefe del Estado Mayor, pero el jefe tenía miedo, pero aún así accedió y le dio de su gracia. Y una de las cosas que nosotros encontramos más adelante es del verso 14 hasta el versículo 20. Una de las cosas que nos dice más adelante en estos versículos, no recuerdo si lo tenemos aquí en pantalla, pero una de las cosas que nos dice hoy, lamentablemente, muchas personas tienen ciertos paradigmas con ciertos cristianos. Dice más adelante del versículo 14 al verso 20, el asistente aceptó la sugerencia de Daniel, lo puso a prueba y 10 días después, al cumplirse los 10 días, Daniel y sus 3 amigos se veían más saludables y mejor nutridos, y los jóvenes alimentados con una comunidad asignada por el rey. Así que continuó hacia adelante, pero mira hacia adelante lo que dice en el versículo 20. Cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino. ¿A qué voy con esto? Hoy, lamentablemente, hay muchas personas que tienen ciertos paradigmas con las iglesias y particularmente con los cristianos. Hay muchas personas que dicen, yo no cuadro con lo que ustedes creen. Gente que en lugar de crear marcar una diferencia, decidió marcar una declaración. Y a veces, cuando nosotros estamos en el trabajo, cuando estás allá afuera con tus vecinos, cuando tú eres, y a lo mejor tú te muestras y yo soy así, tú no tienes que hacer eso. Y entonces levantas barreras con las personas, ¿sabes? Entonces, no, ni le hables, no, ni lo invites. No, ni le digas buenos días. En algún tiempo yo tengo que decir que soy un fariseo en reformación. Porque yo pensaba que en el trabajo, dijo una grosería, no le hables, no le tengo que hablar, pero trabajas con él, compadre, ¿cómo no le vas a hablar? Ellos toman, ¿cómo no les voy a hablar? Porque eso está mal, es pecado. Y entonces, ¿cómo vas a influir en la vida con ellos? ¿Voy a tomar más? No voy a tomar no. Pero no bloqueaba, no levantaba barreras, ¿sabes? Yo continuaba y así cuando a veces la gente tomaba, échate una, no gracias, no tomo. Así con la misma libertad con la que tú tomas, yo con la misma libertad no tomo. Lo convivo y platico, pero no tomo, ¿sabes? Y entonces pudiera crear un poco de diferencia en mi relación con ellos. Pudiera crear cierta influencia en la vida con ellos. Amigos, nosotros tenemos que aprender que no se trata de levantar barreras, se trata que nosotros podamos crear un impacto, una influencia en la vida de las personas. Lo que estaba pasando con Daniel es que decidió influir, no decidió levantar una declaración, decidió levantar influencia en la vida con ellos. Y tenemos nosotros, creo que nos falta aprender nosotros acerca de lo que nos dice Daniel. Hoy lamentablemente muchas personas tienen malos conceptos, muchas personas han cerrado su corazón ante ciertas personas que decidieron declarar la verdad con un rencor o tal vez con una indignación por lo que estaba pasando. Pero lo que hizo Daniel le pidió permiso al jefe del Estado Mayor. Estos muchachos tenían todo en contra. Estaban secuestrados, separados, y a veces, déjame decirte algo, parece que el mundo está fuera de control. Y entonces, como está fuera de control, tenemos la tentación de caer en la conveniencia. Cuando las cosas se van cerrando, tú y yo tenemos la tentación de, pues le voy a entrar también, ¿no? Me invitaron a tomar, pues vamos a tomar, ¿no? Están hablando mal de alguien, pues yo también voy a hablar mal de alguien, ¿no? El chisme, pues voy a escucharlo a ver de qué me entero, ¿no? Amigos, tenemos esa tentación de caer en la conveniencia y dejar de lado nuestras convicciones, ¿sí o no? Tenemos esa tentación todos. Pero nosotros tenemos que aprender a que si nosotros caemos en eso, amigos, podemos perder nuestra identidad en Dios. ¿Quiénes somos en Dios? Si Daniel hubiera decidido solo hacer una declaración, tal vez lo hubieran matado, pero Daniel decidió marcar la diferencia porque él entendía algo.
Daniel capítulo 2, 28, ahora sí, ayúdame a leer, por favor. Dice: pero hay un Dios en el cielo, quien revela secretos y le ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que ocurrirá en el futuro. Ahora le diré lo que soñó y las visiones que vio mientras estaba acostado. Independientemente de lo que estés pasando, cuando nosotros decidimos marcar la diferencia, manteniendo nuestras convicciones de manera sabia, Dios eventualmente usará esa situación para poder influir en el corazón de las personas. Estos muchachos pudieron haber quedado muertos si hubieran hecho una declaración de guerra, pero ellos fueron sabios y entendían que podían hacer la diferencia en ese pueblo. ¿Y sabes qué pasó más adelante? Nabucodonosor, un día arrodillado, reconoció al Dios de los cielos y le dijo: ciertamente el Dios de Daniel es el Dios del universo. Aprendió a impactar el corazón de ellos. Después Nabucodonosor cayó y continuaron otros reyes, pero Daniel, por sus convicciones, seguía impactando la vida de las personas. Prefirieron mantener sus convicciones, hablaron verdad con amor, y eso los llevó a influir a tal punto que la historia dio un vuelco totalmente diferente. Si quieres conocer el resto de la historia, lee Daniel, ¿no? Para que veas cómo es que impactó la vida de Daniel en el resto de los reinos. Cada día, mira, con esto cierro, cada día tú y yo nos estamos enfrentando a ceder nuestras convicciones por conveniencia. Todos los días nosotros estamos así como que pues lento también al juego, ¿no? Pues también, yo sé que está mal, ¿no? Pues vamos a copiar, ¿no? Te apaga el tránsito. Pues yo sé que está mal, pero me sale más caro otras cosas, ¿no? Y de pronto te das cuenta que te perdiste de lo que tal vez estabas intentando hacer bien. Cada día nos enfrentamos a la tentación de ceder nuestras convicciones por conveniencia, pero si lo hacemos, si cedemos nuestras convicciones por conveniencia, simplemente va a pasar. Temporalmente, tal vez no te va a pasar nada, pero eventualmente vas a ser incapaz de marcar la diferencia en la vida de las personas. Si nosotros nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, es mucho más fácil poder crear un camino en el que podamos ir impactando la vida de otras personas. Oye, ¿por qué él es así? Oye, ¿por qué no le entra también al pleito como los demás? Oye, ¿por qué se aleja de esta situación? Mantengámonos firmes en nuestras convicciones y hablemos verdad con amor, que creo que es lo que hoy la cultura necesita. No se necesita más prohibición. No, tú estás mal y tú te vas a ir al infierno. No, creo que Dios Jesucristo, cuando vino, fue con aquellos enfermos. No los señaló, no los categorizó, fue con ellos. Habló verdad con amor. ¿Te acuerdas de esa mujer que le dijo: pero ¿por qué tú hablas conmigo si samaritanos no se llevan? ¿Por qué tú hablas conmigo? ¿Tienes verdad? ¿Es verdad? No nos llevamos. Dame agua. ¿Cómo tú me pides agua? Si tú supieras quién te pide agua, mujer, por tu vida correrían ríos de agua viva. Ciertamente, y empezó a hablar y habló verdad con amor. Ciertamente el hombre con el que no es tu esposo, porque tantos has tenido. Oh Señor, tú eres un profeta. Esa mujer se convirtió en la primera mujer que evangelizó a todo su pueblo, porque decidió caminar a Jesús con amor, hablar verdad con amor con ella. ¿Te acuerdas de aquel cobrador de impuestos? Fue a su casa, chaparrito, fue caminó y le dijo: Señor, fueron los fariseos, ¿por qué come con los cobradores de impuestos, con los pecadores? ¿Por qué lo hace? Y Jesucristo, entendiendo, sabiendo lo que en el corazón de ellos y en la mente de ellos había, dijo: porque los enfermos tienen necesidad de médico, no los sanos. Ustedes son sanos, ¿verdad? Chido por ustedes.
pero no me interesa crear barreras, me interesa crear influencia. Y entonces fue con él. Y creó tal impacto en la vida de él que le dijo: Señor, si a alguien le debo, se lo pago por multiplicar. Impactó la vida de ese hombre. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como iglesia, mi oración es que podamos predecidir, pero también hablar verdad con amor. Porque creo que es la forma en la que Jesucristo nos enseñó a poder impactar la vida de las personas. Se necesitan más voces correctas que se levanten, pero para eso necesitamos influencia. Piensa un poco si tú estás cayendo en la conveniencia o te vas por el camino difícil. Camina con convicción y habla verdad con amor a las personas.